Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos. Aquí señor extemporáneo. Y nada, pues extempo de hace mucho tiempo, de que no colgaba pues nada en el canal y bueno, extempo de colgar otra cosita, que por cierto mi canal lo he renombrado. Ahora es el canal de señor Antivano, que bueno, señor extemporáneo. Somos la misma persona, ¿eh? Aquellos que hayáis entrado, pues quedaos tranquilos que no he vendido el canal. Soy el mismo. Lo único que lo he renombrado para indicar mi compromiso de subir este juego, Dragon Age 2, que ya sé que no es reciente, es un juego del 2011, pero que me ha sorprendido, porque bueno, lo vengo jugando pues unos mesecillos, y pues me ha sorprendido que a lo largo de los años, un juego que pues es la continuación de Dragon Age Origins, que está considerado Dragon Age Origins. Y la saga de Dragon Age en general tiene, bueno, pues un seguimiento y una admiración tremenda por parte de todos los jugadores de videojuegos del mundo. Y está considerado Dragon Age Origins uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Yo lo he jugado y la verdad es que lo suscribo. Pero hay que decir que Dragon Age 2 salió en 2011, recibió unas críticas más tibias, buenas, pero más tibias, porque la verdad es que lo sacaron muy apresurado. Esto es una historia que lo conoce casi todo el mundo. Pero afortunadamente a lo largo de los años, los seguidores de Dragon Age, los que lo han jugado, utilizando además la materia prima de los DLCs, que yo los tengo todos de Dragon Age 2, también de Dragon Age Origins los tengo todos, de Inquisition lo tengo también, pero no tengo todos los DLCs. Pues de Dragon Age 2, usando la materia prima de todos los DLCs y otras cositas también, cogiendo además archivos de Dragon Age Origins, de Dragon Age Inquisition, han hecho muchos mods a lo largo de los años y últimamente, el último que me he descargado al menos, no sé si habrá alguno más reciente, es de 2025, que es un mod para cambiar los subtítulos de abajo a arriba, o sea, es una cosa nimia, pero que está muy bien. Y han dado esos mods, calidad de vida, mejora gráfica, mejoras del aspecto de personajes, mejoras de mecánicas, más contenido, en fin. El juego es muy diferente a como si alguno lo jugó en 2011, que yo por cierto lo jugué antes de que saliera, porque en unos grandes almacenes, me acuerdo yo que había una prueba, te dejaban probarlo ahí en una pantalla gigante, yo probé yo y digo, madre mía, qué juegazo. Pero si alguno lo jugó en 2011, es muy distinto a como instalando mods podéis tener ahora el juego. Y eso es lo que quiero hacer yo. Quiero en esta partida mostraroslo con mods. Quiero comprometerme a jugar Dragon Age 2 entero, con DLCs, los dos DLCs que tiene, Mark of the Assassin y también Legacy, completos, ¿vale? Los dos DLC de juego, porque tienen unas cositas más que también tengo de armamento, de cosméticos, incluso uno que añade al perro, al Sabueso Mavari, como en Dragon Age Origins teníamos, aunque esta vez de compañero, no de compañero no controlable, quiero decir. Y nada, lo vamos a ir viendo, venga, no me quiero entretener mucho, vamos a hacer nueva partida. Hay muchas cinemáticas, así que en ellas me callaré, ¿vale? Y voy a tratar de ser menos locuaz de lo que habitualmente era mi estilo. Bueno, aquí veis lo primero, pues para seleccionar clase y sexo. Bueno, las tres clases que se pueden seleccionar son las mismas que en Origins, magos. Aquí veis aquí el gesto. Por cierto que las caras que veis son las de por defecto que tiene el protagonista del juego, que siempre es humano, a diferencia de Dragon Age Origins, siempre es humano. Y el apellido te lo dan, no lo puedes cambiar porque es de una familia, los Hawk. Seguro que muchos lo sabéis. Y bueno, pues los mods que he instalado ya veis que a veces hacen alguna mala pasada. Y aquí estos guerreros tenían que tener un arma a dos manos, pero no la tienen. Y estos pícaros tenían que tener dagas y no la tienen. Fijaos que el traje que llevan los guerreros y magos se parece un poquito, porque es la armadura icónica del juego. Salen todas las carátulas, en todas las imágenes así promocionales de Dragon Age 2. Y es la armadura de campeón. Esta también es la armadura de campeón, pero la que obtienes con el DLC, pero con el DLC, con el mod para que la armadura sea de un buscador. No voy a decir los nombres de todos los mods, sí que cuando considere, pues comentaré que esto es un mod y no es el juego base, pero sí que es mi intención ponerlos, para que los podáis encontrar, ponerlos abajo en la descripción de los vídeos. Nada, pues voy a jugar una Hawk, ¿de acuerdo? Una mujer pícara de la familia Hawk. Ya sabéis que en otros Dragon Age, en Origins, podías jugar también como elfos, como enanos, no es el caso aquí.
siempre tiene que ser humano, porque es la historia, es una historia como más, más intimista, no es tan grandilocuente como la de Dragon Age Origins, que era salvar todo un país, Ferelden, que es una especie como de Inglaterra en la época de los sajones, el Ferelden. No, este empieza en Ferelden, lo vais a ver, pero es el comienzo de una revolución que va a tener en el continente donde se desarrolla este juego, que se llama Cedas, que tiene un lore y un trasfondo, pues la verdad, muy extenso, que solo por eso merece la pena jugar este juego, no solo por eso, pero ya solo por eso merecería la pena echarle un vistazo. Pues esa revolución que va a empezar en una ciudad que se llama Kirkwall va pues a cambiar el mundo de arriba abajo. Y eso es lo que cuenta este juego. Es más localizado, que eso también fue una crítica que se le hizo porque solo transcurre en algún sitio más, pero bueno, Kirkwall y alrededores. Y por eso se le criticó, pero vamos, con los mods que he instalado vais a ver que no os vais a cansar de Kirkwall. Yo al menos no me cansé. Espero que os guste. Y vamos a empezar, venga, vamos a la primera cinemática, que ya veréis que va a salir este mismo traje, con este ojo aquí, que es el traje de los buscadores, de los inquisidores, ¿no? Y bueno, pues también va a aparecer una mujer de mucho mando en este universo Dragon Age, Cassandra Pentagas, que enseguida va a empezar a hacer sus pesquisas. La inquisidora más importante. Vamos a empezar. Ya digo, las armaduras que llevan los que están llevando al enano, los que llevan cogido en brazos al enano, son de mod. Del mismo mod. Pues no es el mismo. ¿Cómo lo pondré? Had gentler invitations. I am Cassandra Pentagast, Seeker of the Chantry. And just, what are you seeking? The champion. Which one? You know exactly why I'm here! Time to start talking, dwarf. They tell me you're good at it. What do you want to know? Everything. Start at the beginning. Dragon Age 2. Pues para que lo sepáis, os comento que la cicatriz esa que tiene Cassandra Pentagas, que es muy característica suya, pues también es de un mod. Porque en Dragon Age 2 no la tenía. Ahí. Y vais a ver el inicio. Esto es Ferelden con la ruina. Y estos son los malotes. Scouts. We will have to fight them sooner or later. Then we make our stand here. Prepare yourself. Bueno, a ver, no quiero ser pesado, ¿vale? Entonces, rápidamente os digo, esta es la personaje que voy a jugar, aunque en Dragon Age, para los que no lo conozcáis, se pueden controlar hasta 4 personajes, ¿vale? Es pues algo característico de este juego. En Dragon Age 2 no hay tanta acción por turnos como había en Dragon Age Origins, es más dinámico el combate, ¿vale? Y las animaciones de combate están un poquito también más como más logradas, vamos a decirlo así. Y bueno, estamos escapando de nuestro hogar. Y veis que aquí hay un bichejo que se llama Genlock, que tiene como más músculos que los Furlock. Esto es un mod. Para usar un DLC, el de Legacy, que aparecen estos bichos desde el juego base. Y otros más, que estaban solamente en los archivos del juego y no instalados. Estos son los engendros tenebrosos, que son como los orcones. Y nada, vamos a empezar. Por cierto, habéis visto que ha usado una habilidad que los ha aturdido, ¿no? Y esto lo ha congelado también.
os digo, yo estoy jugando ahora mismo en Pesadilla, pero con un mod que, porque habéis leído, ¿no? Que Pesadilla, si no os lo enseño, Pesadilla hace que los ataques en área te puedan hacer daño. Yo siempre he jugado en Pesadilla y siempre ha sido así. ¡Uah! Madre mía, que ataque. Pero el problema de jugar en Pesadilla y que te hagan daño las áreas y todo eso es que considero que es muy injusto. Así que no he querido jugar. Quiero que veáis en Pesadilla lo difícil que es el juego, pero no he querido jugar con el juego Pesadilla base, sino que... Mira, esto lo turbirá. Sino que el mod que me he puesto hace que cualquier efecto me afecte a mí. Por ejemplo, lo de antes que habéis visto que soltaba una nova de hielo, pues eso me habría congelado. O esto, me habría aturdido. Acaba de hacer una explosión mental. Se llama así el ataque. Voy a hacer una puñalada, típico de los pícaros. Pero lo que evita el mod que me he puesto es esto precisamente, que el fuego, por ejemplo, o ataques en área, me hagan daño. Aunque sí los efectos me afectan. We can't keep this up forever. No sé si decir ellos tampoco. Estoy contigo yo. Perhaps we'll be lucky, and they'll run out of Darkspawn. Engendros tenebrosos es el nombre. Here they come. Shall I deal with them? Por cierto, tengo mods para que las facciones, tanto de Bethany, que por cierto luego veréis que tiene ojos azules como Hawk, que al fin y al cabo son hermanas, eso es un mod. Pues para que las facciones se hayan suavizado, porque si la habéis visto en la pantalla de inicio, como que tenía la cara más pálida y bueno, pues la piel menos natural. Entonces nada, venga, hazlo tú, Bethany. All yours, sister. Bueno, segunda oleada. A ver. Fijaos lo bien que está hecho el juego en el juego todavía, a pesar de ser... Ah, este se ha quedado congeladito. Eso interesa porque congelados es más fácil sacar crítico. A ver, aquí muchos bichos. Vale, me cargo unos pocos. Para atrás. Y les ataco por la espalda. Este está... Este fuera. Fijaos lo bien que está en las animaciones. Ya digo, el fuego, fijaos lo bien logrado que está. A ver, no todas las animaciones están igual de bien. Tiene sus fallitos, que es un juego de 2011. Quiero decir, sus fallitos, están todos juntitos. Vamos a tirar una... Este aturdimiento. Mira, ¿veis? Ha usado una explosión mental y me ha afectado a mí también. Voy a... Bueno, ya por lo que me queda. Voy a... El problema... Tenía yo el dilema jugando en Pesadilla si cambiar la dificultad, pero es que quiero que veáis pues eso, que no es ninguna broma jugar en este juego porque hay gente que dice, no, es muy fácil el Dragon Age, pues no me gusta el Dragon Age 2, pero es que en Pesadilla no lo es para nada. De todas maneras, con los mods como salen... Ha vuelto a usar, ¿veis? Aquí la explosión mental, pero bueno. Que más vida tenga, la tapo. Y a estos con una carga. Muy bien. Y este es el ogro. El ogro. ¿Le ha afectado? No mucho.
esto es una descarga de una cadena. Voy a hacer una cosa, voy a volver invisible, que me pierda el agro y le busco la espada. Bien. Y ahora le hago una carga para aturdirlo. Tiene detector de colisión el juego, por cierto. No es... ¿Me ha congelado? No me digas que me ha congelado, no. Pero de un pelo me ha ido. No me ha congelado. Se ha congelado ya misma. Pero fijaos, o sea, me hace más lenta porque me ha dado en el área ¿ya? Y directamente se ha congelado ya misma. Y mira que es difícil que esto le pase. Ya veis que no es fácil, ¿eh? O bueno, me he dado un brinquillo para acercarme ahí. There's no end to them. Bullshit. That's not what really happened. Does that not match the story you've heard, Seeker? I'm not interested in stories. I came to hear the truth. What makes you think I know the truth? Don't lie to me! You knew her even before she became the champion. Even if I did, I don't know where she is now. Do you have any idea what's at stake here? Let me guess. Your precious chantries fall into pieces and put the entire world on the brink of war. And you need the one person who could help you put it back together. The champion was at the heart of it when it all began. If you can't point me to her, tell me everything you know. You aren't worried I'll just make it up as I go? Not at all. You'll need to hear the whole story. Pues, como os decía, habría muerto si no fuera porque en la intro, o sea, en lo que es el prólogo, no poder morir. Y ya habréis notado que eso, que jugar en pesadilla no es cosa de risa. Nada, voy a pasar la selección de aspecto bastante rápido, pero el nombre este por defecto, Marian, no es el que quiero para pues mi personaje. Por cierto, que aquí podéis ver las personalizaciones que hay por defecto, color de labios, color de sombra de ojos. Ya digo que no se puede jugar más como humano. Pero una cosa que tenéis que tener en cuenta es que en los mods, los modders han hecho mods para que si alguien lo quiere jugar, pueda jugar ya incluso como elfo, pueda cambiarle, tiene muchos más. Son un poquito más complicados de instalar, yo no los tengo instalados, pero puede pues cambiar y seleccionar muchos aspectos de pelo, bastantes cositas. Ya de por sí, a ver, yo soy de la opinión que aquí el creador de personajes original era bastante completito, pero bueno, solo humanos, eso es verdad, que a diferencia del Dragon Age original que podías jugar 3 razas, pues bueno, se quedó un poco corto, pero vamos, no pasa nada, porque mi intención es inspirarme en una humana de un libro, de una saga literaria que a mí me gusta mucho, del escritor Joe Abercrombie, que se llama la saga, pues, se llama La Primera Ley. Y el libro, lo que pasa es que ya ese libro ya está fuera de la primera trilogía, es uno de los primeritos, sino el primero que se sacó después de ella, que se llama La Mejor Venganza. Y su protagonista es una chica que es como una señora de la guerra, de un país inspirado en Italia, como las ciudades-estado italianas estas del Renacimiento, yo soy Florencia, Venecia, que estaban todas a la Milán, que estaban todas aquí peleándose unas contra otras, estilo Assassin's Creed. Y su nombre, que se lo voy a poner ya, que no se me olvide, el nombre de la protagonista es Murcato, es el apellido, y el nombre es Monza, ¿vale? Monza Murcato, así que ese va a ser el nombre.
Monzahawk tiene que ser, porque el apellido no se puede cambiar. Nada, pues esto va a ser lo que vamos a jugar. Con el mod que le cambia las facciones, que ese sí que se lo he instalado, va a permanecer así. Así con unas facciones más juveniles, porque al fin y al cabo el juego transcurre en un periodo de como 10 años. O sea que en un inicio, de momento, empieza así. Y una cosa que también hace Dragon Age 2 es poder importar la partida igual que Dragon Age Inquisition hacía. Eso fue muy alabado, la verdad, poder importar la historia y jugarla con acontecimientos que hubieran pasado pues si habías jugado Dragon Age Origins. Por ejemplo, yo que sé, que te habías cargado al suegro de una, pues a lo mejor te venía esa una contrataba mercenarios para en Dragon Age 2 hacértelo pagar. No, es un ejemplo, pero vamos, que por ejemplo, si te habías aliado con una población de elfos errantes, pues eso se recordaba en Dragon Age 2 y había misiones relacionadas, ¿vale? Esto está muy chulo. En Dragon Age 3 también se trajo Dragon Age Inquisition, vamos. Y en Dragon Age el último de Veilguard, que sé ya, la verdad es que ha tenido, no lo he jugado, pero ha tenido muy mala crítica. Bueno, muy mala. Bastante peor crítica que el resto. Bueno, ahí parece ser que no lo han hecho muy bien, no lo han implementado muy bien esa opción, por lo que sea. Aquí sí que se puede. Puedes seleccionar partidas de Origins. Yo voy a hacer eso. Voy a seleccionar la de esta. Y nada, pues vamos a ver qué tal. Esos son, ya veis, pantallas de carga, lo habéis visto, de Dragon Age Origins. O sea, es que esto fue una cosa que la verdad se alabó tremendamente de BioWare, de la compañía que hizo Dragon Age, el poder importar partidas. Es que es tremendo el hacer tus cosas por ejemplo, en Dragon Age Origins y que esas cosas repercutan en los juegos posteriores. Que está muy bien eso. Nada, vamos a empezar. Vamos a jugar en pesadilla, como dije. No en difícil, en pesadilla en principio. Al inicio puede ser complicado, pero bueno, veremos a ver cómo lo vamos apañando. The Blight have been unleashed on Ferelden. Darkspawn poured out of the wilds, clashing against the army at the ruins of Ostagar. The battle was a disaster. King Cailan died on the field with his men, betrayed by his most trusted general. Unopposed, the Horde marched on the village of Lothering. The village burned, and many innocents were slaughtered. The champion's family barely escaped in time. Y esta es la historia que después de que le presionaran, el enano Barrick nos cuenta. O sea, le cuenta a Cassandra. Puede haber cositas que sean distintas. De momento una cosa que ha cambiado son las proporciones de Bethany, como podéis notar. I think that's all of them. For the moment, make us save us. We've lost it all. Everything your father and I built. Vamos a poner esto. We have to get out of here while we still can. Ahora os explicaré lo de la Yes. selección. You're right. We should have run sooner. Why did we wait so long? Why are you looking at us? We've been running since Ostagar. Not to interrupt, but the Blight's not going to wait while we stand here pointing fingers. Please, listen to your sister. Then let's go. Lead on. Lo de las selecciones, que fue algo... Mirad, aquí, este es el DLC del perro, del sabueso Mavari. Y aquí están saliendo cositas. Esto de nuevas misiones no os hagáis caso porque simplemente de DLCs, la mayoría de ellos. Bueno, que os decía, en lo de las selecciones es que te dan tres opciones: la azul, la violeta, que solo la azul es diplomático, la violeta es como chistoso, y la roja son las respuestas así como más directas, más como de más cabreo. Entonces, dependiendo de eso, cambian cómo reaccionarán muchos de los personajes con los que te encuentres, o las situaciones, cómo podrás salir de ellas. Eso, no sé, yo creo que es parecido al Dragon Age Origins, claro. Quizá había gente que decía que tuvo menos profundidad.
Pero vamos, yo lo he encontrado bastante profundo esa mecánica y bastante guay. Bueno, una cosita. Esto que estoy haciendo, para que sepáis lo que es, esto es una mecánica que no pusieron en Origin, en Dragon Age 2, perdonad, en Dragon Age 2, y afortunadamente los mods arreglan esto. El mod de cambiar armas arregla esto. Entonces, es seleccionar esto aquí, esto de Weapon Swap. Yo siempre me lo pongo en el 1 cuando tengo este mod. Y por cierto, también otra cosita, fijaos que estos son los árboles de talento, en el caso concreto esto es de los magos, ¿vale? El básico de los magos, vamos, el básico de los guerreros está aquí. Quitando los hermanos de Hawk, Bethany y Carver, el resto de personajes desarrollarán un árbol de talento propio. Aquí cuando se llega a un nivel te dan 3 árboles de talento a elegir. Pero con este mod tengo yo un árbol de talento extra, ¿vale? Ya desde el inicio, el de Bardo. Que como veis, pues es parecido en muchas cositas al de Dragon Age Origins, que ya los pícaros allí podían ser bardos. Y bueno, está muy bien, ¿eh? La verdad es que he visto los talentos y está muy bien. Nunca lo he jugado. Yo cuando jugué Guerrero no tenía árboles de talento extra, no me lo instalé. Pero sí que tenía la posibilidad de usar arcos, como aquí, y usar... También podía usar dagas, que eso los guerreros en el juego base no pueden. En el de Dragon Age Origins podían y usar arcos, ballestas. Bueno, no me entretengo más, vamos a empezar aquí a repartir estopa. Well, at least it's not boring. Vienen por los dos lados. Bueno. Ay. A ver, voy a mover un poquito a esta. En la medida de lo posible hay que intentar que no nos rodeen, porque si rodean a uno ya habéis visto, me hacen más daño. Esta de momento tiene la bola de fuego, pero poco más. Y este tiene para aturdir con esta habilidad. Está, pues, hay que apuntar. El Genlock se ha movido, ¿en qué hora? Bueno, ya podéis ver que los pícaros, los soplas ya están con la vida baja, al menos en pesadilla. A ver, ¿qué atributos le pongo? Esto es constitución, voluntad, bueno, voluntad es más vigor, o sea, más energía, vamos a decirlo así, astucia, es más daño crítico. Destreza es, subiendo destreza da más posibilidades de acertar a los enemigos y también de hacer un impacto crítico. De momento vamos a subir astucia y más adelante os diré por qué. Y vamos a darnos este talento, ¿vale? Porque nos va a ser muy útil. El talento este de Ode to the Fallen, Oda a los Caídos, hace que, esto os explicaré enseguida la razón de esto, de la aparición de esto, hace que tengamos mejor regeneración, mayor regeneración de salud y también de energía, ¿no? Es de maná, bueno, sí, maná y energía. Maná está bien para Bethany, pero salud está bien para todos, sobre todo en este modo, en pesadillas. ¿Qué más cositas? Nada, vamos a seguir. Ah, sí, otra cosa. Fijaos lo que... Esto es de un DLC. Para tener más... para que los magos tengan más árboles de talentos. Porque, por ejemplo, ahora Bethany tiene 5. Y si yo me doy... quiero darme este, ¿vale? El vial de lirio mancillado con sangre. Fijaos. Fijaos lo que me va a hacer. Va a hacer que tenga un árbol de talento más. Luego más adelante sale gente que vende estas cositas, pero de inicio pues ya te lo dan. Y es el árbol de talentos de invocador, que es algo de un DLC, ¿vale? También un DLC, lo pondré, ya digo, en el título.
para invocar demonios. Que eso solo hacen los magos apóstatas, a los magos que saben demonología. Eso está prohibidísimo, prohibidísimo por las leyes de Dragon Age en la mayoría de países, en la mayoría de reinos. Pero bueno, como Bethany es una apóstata, y además está con este traje ahí tan bárbaro, tan de bárbaros, tan de Ferelden. Este es del DLC, también es del DLC, no, perdonad, de, de un mod. Porque si no tendría otro un poquito más de pase de modelos. Que a lo mejor más adelante lo muestro también. Wait. Where Pues are no, we con Bethany no going? importa tanto. Away from the Darkspawn. Where else? And then where? We can't just wander aimlessly. A ver qué selecciono. Venga, esto. We stay alive. That's the only thing we need to worry about right now. We can go to Kirkwall. Well, that wouldn't be my first choice. There's a lot of Templars in Kirkwall, Mother. I know that. But we still have family there. And an estate. Then we need to get to Guarin and take ship. If we survive that long, I'll just be happy to get out of here. Vale, ya empiezan estos. Bien, buena. Luego os diré cómo... Bueno, os lo diré prontito. Cómo se puede hacer para que sin importar si estás controlando un personaje o no, use sus habilidades por defecto. Y por cierto que habéis visto cómo atacaba con el arco. Eso no es de un mod. Eso, si no lo sabéis, en Dragon Age 2 los pícaros con arco podían hacerlo. Que en Dragon Age Origin no podían. Los arcos estaban si venían, tienes que cambiar de arco si venían a atacarte. You will not have him. Y está el cuerpo a cuerpo le gusta esta, está claro. A Evelyn Bellen. They will not have you. Not while I breathe. Bueno, vamos a... Por cierto, voy a ponerme también para invocar al perro aquí. Porque al perro lo pueden matar. Y si lo matan, tiene un CD. Así que hay que estar atento. Lo que también voy a hacer con Bethany, ajustar bien y meterles caña a todos. Y con esta ajustar para tirar una de estas. Y que no se mueva mucho, la mayoría. Ah, esta está a puntito de caer. A Bethany también, como es una maga, aunque tenga el buffo este de los bardos, pero si la pegan, claro, con poco ya le están bajando la vida. ¿Cuál está un poco peor? Este es para matar. Y Evelyn, bueno, todavía no la podemos controlar, veis que está nada, está una chispita de vida. Pero bueno, hasta que... Mira que pose tiene, este de heroica. Hasta que no forme parte de nuestro equipo, de aquí de los 4 que podemos controlar, no pasa nada. O sea que, aunque juguéis en pesadilla, no muere en esta primera escena. Stop squirming, Wesley. You'll make it worse. Apostate, keep your distance. Well, the Maker has a sense of humor. Darkspawn and now a Templar. I thought they all abandoned Lothering. The Spawn are clear in their intent, but a mage is always unknown. The Order dictates. Wesley. That woman is an apostate. The Order dictates. Dear, they saved us. The Maker understands. Of course. I am Aveline Valenne. This is my husband, Sir Wesley. We can hate each other when we're safe from the Horde. ¿Y por qué sabéis que es una por qué sabe este que es una apóstata? Porque los apóstatas, no porque como va vestida, que parece aquí la reina de los bárbaros. No, porque o una chamán. No, porque los apóstatas en este universo, habitualmente en estos reinos, los encierran en una torre.
Y están hablando de eventos pasados. Una batalla que ya ha comentado el enano, que sucedió en una localidad, en unas ruinas al sur de aquí, que se llama Ostagar. Que si jugáis Dragon Age Origins es épico eso, ¿eh? Es como inicia el juego y es épico. Pero bueno, vamos a empezar a investigar y a preguntar cositas. A strange time to be hunting apostates. His fellows left with the Chantry priests. I was traveling to Denerim on business for the Order, but I had to turn south when I heard of Ostagar. Denerim es la capital. Bad luck and judgment brought us together here before the attack. The Nice Templar has been convinced to postpone his hunt for illegal mages. So let's not dwell upon it, shall we? Wise girl. You're quick to offer your allegiance. Another blade between us and the Darkspawn? Yes, please. So long as the Horde is their first concern. My duty is clear, but that is for another day, if we are granted that opportunity. We will be fine. We all will. For a while, it looked like we were the only ones to escape the Darkspawn. We aren't free of them yet. Just like at Ostagar, this is just the start. You were there. Yes, I see it now. Third Company, under Captain Varel. Then you saw how the whole of the army was defeated. We fell to betrayal, not the Darkspawn. This arm of the Horde will not have the same advantage. Bueno, a Aveline también tengo el mod para suavizar los rasgos. Tened en cuenta que este lugar, este páramo, es el país de todos ellos, Ferelden, que hasta hace unos días era, pues, eran prados verdes y fértiles. Porque la plaga, lo que hace que se expandan los engendros tenebrosos, también corrompe la tierra. Y por eso lo veis así, con humos y con todo. Bueno, en fin, también llevan la guerra porque el único afán de los engendros tenebrosos es destruir. Vale, pues vamos a contestar con esto así. The wrath of the Templars is terrible indeed. More so their wives. But as long as there is a greater danger, you and I have an accord. Thank you, Wesley. For now, we move with you. North is cut off. We barely escaped the main body of the Horde. Then we're trapped. The wilds are to the south, that's no way out. If the options are south or die, I'll take my chances with south. La espesura, que es un bosque donde, bueno, pues no hay civilización y más allá no hay ningún país seguro. Y bueno, aquí veo aquí que viene una infantería Hurlock y Hurlock Pride. Las infanterías, estos que ponen que tienen la vida más grande, esto es porque son tenientes, ¿no? Por cierto, vamos a hacer otra cosita. Ya le puedo dar atributos, voy a darle destreza. Ay, me he equivocado. No. Le he dado destreza y tenía que haberle dado... Destreza no le vale para nada. Tenía que haberle dado... Estaba en que era Hawk y le he dado destreza, tenía que haberle dado... Tenía que haberle dado magia. Bueno, da igual, son 3 puntos de nada y lo puedo corregir más adelante. Pero, por ejemplo, este va a fuerza. ¡Ay! ¡Qué fallo! Hombre, no es muy grave, pero... No me sirve de nada que tenga destreza. Bueno, de todas maneras lo que yo quería era darle un punto de esto, pero bueno, de momento no voy a poder subírselo, así que no se lo voy a dar. Estos también, pueden tener la habilidad de cambiar armas, pero como de momento no tenemos armas para ello, pues nos da igual. Venga, vamos a empezar aquí. A ver. No, qué manía tiene esta de... Venga, vamos a ver qué... y ayudar. A ver, este es el tonto este más. Vamos a ver si le puedo pillar en medio. Vale, perfecto. A ver si le podemos dar caña. Uy, vienen por detrás. Nos van a hacer un sándwich. A ver. Voy a poner con esta, con Aveline. Y este la vamos a dejar. Y esta lo voy a ayudar, porque este si no...
Voy a ponerle la defensa con escudo. Mira, esto es lo del golpe poderoso que le he dado, ¿veis? Que hace que es un golpe en área que si estuviera esto en dificultad pesadilla sin el mod no haría daño. Y qué fallo, lo de ponerle destreza. Si esto no tiene... O sea, tuviera este. Y este me lo cargo. Esta está un poco chungali. Vamos a ver, está un poco baja de vida esta. Vamos a ver. Vamos a matar a este. Creo a este. Vamos a hacer focus, sí. Vale. Esto se funciona el aturdimiento. El perro está un poco mal. Uy, este me lo han matado. Bueno, no pasa nada tampoco. Si conseguimos acabar con todos. Venga. Vale. Ya me pone como usar pociones. Malo. Si me pone como usar pociones, malo. ¿Hay otro de infantería? Bueno, pues me la voy a dar la poción. A ver, vamos a ver si puedo pillarlos a todos. Vale, bien. De la infantería está ahí dando por culo. A ver, fuera este del el Hurlock normalito. Y ya este lo voy a pillar por detrás, ¿verdad? Mientras me aguanta Evelyn y hace de tanque. La cosa es que me estoy ahorrando puntos de talento y hay que tener cuidado con esto porque... Venga. Vale, vale. Vale, por lo menos hemos salido bien del tuerto, pero ya veis que no... Esto no es facilito en pesadilla, ni mucho menos. Y encima me he gastado todas las pociones que tenía. Tampoco eran muchas, también os digo. Pero... Es que ahí hay más. Hay más de estos. A ver. A ver. Voy a acercar un poquito más para tener... ¿Y Evelyn, dónde estás? Todavía no he usado esto. Está esperando para concentrar, ¿no? A lo mejor. Sí. Pues vamos a hacerlo ahora. Bien. ¿Veis? No les ha hecho daño, pero... como que les ha tirado para atrás. Uy, 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 que viene por atrás. Vamos a usar esto. Y Evelyn, muévete un poquito. Habilita. Y este creo que se puede ocupar Evelyn de ella. Este está a puntito de... Y... Venga. Bien. Vale. Vamos a hacer el combo. Con el arco le vamos a atacar. Perfecto. Cuanta más destreza tengáis, menos fallaréis. Ah, bien. ¡Oh! No he tenido estos. No lo he visto. El problema es eso, que... Vale. Y una flechita y ya fuera. Vale. Un amuleto. Un amuleto.
A ver de qué es el amuleto. De maná. Bueno. Vale, lo voy a poner a esta. Pero de todas maneras... sería interesante porque esto... ¿qué hace esto? Esto veis que da más magia. Un 15%. O sea, está bien. Porque más magia es más daño. También. Pero hace que las pociones de salud le funcionen peor. Y bueno, es necesario para usar los hechizos de esta especialidad, ¿vale? Que de momento no podemos tener ninguno. Porque necesitamos el nivel 4, el nivel 3, perdón, para darnos el primero. No nos queda tanto, en verdad, para el nivel 3. Y tenemos el elixir de técnica arcana. Que si nos lo vemos, nos da un puntito. Que a lo mejor podríamos dárnoslo aquí. Porque con el nivel 3 me podría dar esto. El demonio de furia. Y esto, venga. Tiene también para curar, pero bueno. Prefiero más daño. Vamos a ver qué tal sale esta. Lo primero, el perro ya veis que me lo han matado. Porque el perro puede volar también. Y me lo han matado. Pero si tiene algo interesante. Pociones. Vamos a hacer una cosa también. O sea, voy a hacer una cosita. Que es con tácticas, os dije antes, que no hace falta... no hace falta controlar directamente siempre un personaje para que haga acciones. Se pueden usar tácticas, por ejemplo, usar pociones de salud si estoy en el menos 10%, ya está. Y luego también... a ver, agresivo... vamos a poner por defecto, pero... por ejemplo, enemigo también que tenga el visible más cercano, se puede atacar, ¿vale? Y esta, por ejemplo, igual, si la salud está por debajo del 10%, pues que beba... una poción. A ver. Esta, por ejemplo. Y este, pues, bueno. Esta está bastante bien, ya... con esta ya lleno los... luego te van dando más huecos de tácticas, o sea, de acciones de hacer con tácticas. Vale, bueno. Lo que sí que también es otra cosa, que en vez de agresivo hasta le pongo a distancia. Porque... es que no tiene sentido que se meta aquí en el meollo de la batalla. Vale, venga, vamos a probar a ver qué tal sale todo esto. Y venga. De momento también voy a convocar al perro. Ostras, cómo meten, amigos. Estos son los ballesteros, no creéis que son otros. Bueno, uno también, uno está fuera. El aprendiz este es un mago. El ballestero este le he matado ya, pero... hay ballesteros para aburrir. A ver estos. Y cuidado porque aquí van a salir bichejos. Vamos a ponernos un poco entre medias. Ahora, con más magia hace más daño, pero claro. Luego para las curas va peor. Voy a echar esto aquí. Vamos a ponernos aquí en una esquineja. ¿Y Evelyn? ¿Dónde está? Evelyn se puede enfrentar a esto, sí, pero que proteja aquí a esta. Vale, viene de todo, viene de todo, nada bueno. Y este he usado a ver, el ballesteros, otra vez hay por aquí. Voy a dar una poción a este. Esa es la infantería. Cuidado con ese. Vamos a probar al brazo invernal a ver si lo puede matar. Puede matar, no lo va a matar, pero que lo congele.
No ha salido la animación, pero la ha congelado. Está bien. Ahora. Me están siguiendo. Vale, uno menos. El provocación aquí funciona peor que en el primer juego, también os digo, Vamos a dejar la infantería para el final, porque es el que más vida tiene. Y lo que quiero es que se le recargue a Bethany los CDs. Que vaya para acá. Y que Carver, por ejemplo... A ver, ¿quién está un poco más flojo? A este. A ver. Vamos a entrar en este. Y aquí hay muchos juntos. A lo mejor puedo con esto... Por lo menos aturdidos dos han quedado. Vale, bien. Ahora vamos a usar esto aquí. Con estos. Vale, bien. Y... Vale, voy a usarlo no sé con quién, pero bueno. Con quien lo use, bueno estará. Este está. Vale, lo he usado con el que menos vida tiene. Bueno, venga. Habría sido más interesante que lo hubiera usado con el de la infantería. Pero bueno, a quitear como buen mago. A ver. En la infantería... Vale, y este, por ejemplo... Ya han quitado el focus en Bethany, bien. Y este está a puntito de tener su CD, pero vamos a meterle un aturdimiento. Bien. Por cierto, que me han matado al perro. Perfecto. Bueno, perfecto no, pero bien. Uf, pesadilla, chicos, pesadilla el juego. No es ninguna broma, pesadilla. Vale, pues creo que... Esto de subir el nivel auto, aunque parezca que, mira, me ahorro lo de las complicaciones de subir si lo doy a nivel auto, porque siempre te sube destreza, siempre te sube... mira, me han subido la vida. Sobre los chasis y la espesura de Korgari. Eso es lo que decía antes de la espesura de Korgari. No voy a leer los textos, que es mucho, ¿vale? Porque si no estoy aquí 80 siglos. Pero podéis leerlos, ¿vale? Cuando se leen de todas maneras se actualiza el códice, ¿vale? Y la ciudad de Kirkwall, que es a donde vamos, también. O sea que, bueno, sí que le puedo pasar por aquí. Y esto lo hacen los pícaros. El abrir cofres. Que este cofre me da una armadura que es un pelín mejor que la que tengo. Vale, pues ahora sí que podemos hacer una cosa. Por cierto, esto no está mal, lo de darme... Ahora sí que me voy a dar magia. Antes me he equivocado dándome destreza. Bueno, me da probabilidad de crítico. No es tampoco tanta pérdida, les sirve de algo a los magos, ¿no? tener eso. Me voy a dar también esto. Para que veáis la clase de invocador. Que además me permite tener otro personaje. Venga, fuerza. Vamos a dárnoslo todo a fuerza, ¿vale? Con este. Y... A ver, esto es más alcance. Venga, sí. Y... Avelin, pues casi que constitución me interesa sobre todo. Pero bueno, uno de fuerza. Dependiendo de si tenéis más o menos fuerza o más o menos constitución, más o menos destreza, hay algunas armas que podéis llevar y otras no, Eso también tened en cuenta. Vale, Avelin es una tanque y este es su árbol personal, ¿vale? Que de momento hasta el nivel 7 no me permite elegir nada. Luego, os podéis llevar, según contestáis a vuestros compañeros, mejor o peor con ellos. Eso se hace subir la amistad o la enemistad, ¿vale? Que eso os da, la rivalidad, puedo hablar con precisión, os da ciertas estadísticas. Bueno, eso ya para más adelante. ¿Qué puedo darme? Por ejemplo, esto que me... hace que aguante el daño, venga. Y ahora esta... pues esta quiero destreza. Bueno, y un poquito de astucia.
Y ¿veis? También hay un árbol para atacar a distancia. Está bien, tiro de anclaje y esas cositas. Pero de momento voy a darme esto. La cadena implacable, ¿vale? Que es el árbol de 2 armas. Para hacer más crítico cuanto más ataque. Yo creo que eso está bien. Y veis, aquí nos pone dónde tenemos que ir ahora. Mamá, ¿tú qué opinas? I'm not sure we can survive much more of this. I'll keep watch if you need to stop for a moment. Be ready for anything. I'm sure there's more travel to come. Bueno, una cosa que es distinta a Dragon Age Origins es que no siempre puedes establecer diálogo con los personajes, incluso aunque te falten diálogos por completar. Pero bueno, eso también hay mods que lo arreglan un poquito. Bueno, vamos ahora a ir al final de esto. Guardado rápido y vamos a ver qué tal. Esto puede ser difícil en pesadilla, lo que nos va a salir aquí, pero bueno, a ver. Sobre todo porque creo que... Mira, que está Wesley. Que no hace mucho, pero cómo se le teletransporta el tío, cómo se le teletransporta. Venga, vamos a empezar. You soulless bastards! Y aquí uno se pregunta para qué puñetas me da el talento. Bueno, tenemos al perro, tenemos algunas cosas. Joder, pero tengo que enfrentarme a este bicho. Bueno, por lo menos aturdir aturde. Y esta voy a darme 3. Ay, madre mía. Madre mía, de hermoso, que castaña. Voy a atacarle por detrás. Bueno, pues aguanta bien. Ahí va, que vienen estos. Pero mi objetivo tiene... Bueno, no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo si... Ah, una cosa que puedo hacer también. Que se me había olvidado. Voy a invocar a un demonio. No me acuerdo si aquí pasaba como al inicio, que... no me acuerdo ya. Ahora, ¿cómo mete? Papoti. A ver. ¿Cuántos bichos, macho? ¿Cuántos bichos? Y estoy sin el otro. Que no te lo pierdas. Jolín, ha dado de refilón, pero me ha dado. Está jodida. Ay, Dios mío. Voy a quitarme esto. Porque es que si no, no voy a poder dar opciones. Pero bueno, ¿quién me ha dado? Hombre, algo ha hecho. Uf. Si no salieran tantos bichos... A ver, puedo cargarme uno. Hay 2 infanterías. Espero que no tenga que acabar con las infanterías. Primero voy con el ogro. Joder, tengo... Y no tengo... Tengo el pal perro. Jolín, hermano. Oh, qué barbaridad. O sea, puedo esquivarlo, pero... Oh. Si le meto esto... Que ya veis, fácil no es. O sea, esto es para jugar aquí en dificultad pesadilla. Sí, encima sin Carver. Con Carver sí que lo habría podido hacer. Pero sin Carver, sin uno menos... Es difícil, es difícil. Vamos a pasar esto. Y a ver.
Lo primero, vamos a invocar aquí a este. Está Carver ahí. Ah, no, pero estaba muriendo. Bueno. Voy a alejarme porque si no... Y a ver si... A ver si matando a este bicho... Ostras, Pedrín. Me ha matado al demonio, ¿eh? Que había invocado. A ver si esto ya es suficiente para matarlo. Voy a darme una poción aquí porque esta vez no me la matan. Vale. Pues hay que matar a todos. Pensaba que no, pero sí. Y saldrán más y todo. Eso parece. ¿O no? Por ahí sí salen. Qué desperdicio. Si se me recarga, no estaría mal. Recárgate, muchacha. A ver. Bueno, a ver. A ver, que Evelyn los coja porque es que si no, no. Yo protejo a esta. Y mientras se le vaya recargando, voy a invocar al perro. Que no lo tengo aquí sacado. Madre mía. ¡Ah, madre mía, madre mía, madre mía! Las infanterías van a ser los peores. Pero bueno. Si Evelyn los tanquea, no iremos muy mal. A ver si... Déjate a esos flojos. Va, vete a por estos. Pero claro, no tiene... Bueno, vamos a ver. Vamos a tirarles a los flojos. Bien, 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 bien. Y vamos a convocar a este, mira. A convocar al demonio. Que además el bichejo este tiene la posibilidad de... Es una pet, pero también hace áreas. Que como estamos con el mod este, no nos harán demasiado daño. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto. Nos quedan solo infantería, ¿no? Bueno, venga. Esto nos hará aguantar más, ¿vale? Mientras yo me cargo a este. Y Bethany... Que recargue los DDs. Venga. ¡Colega! No puedo usar todavía esto, no sé muy bien por qué. Bueno, el fuego no le va a hacer daño a nuestra pet, eso está claro. Vale, y este sí. Y ahora sí que está rodeado. Ahora está rodeadísimo. Muy bien. Bien, 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 bien. Carver, wake up. The battle's over. No para Carver. We're fine. I'm sorry, mistress. Your son is gone. No. These things will not take Carver. No sé si decir murió con valor o no hay tiempo para llorar. Vamos a decir murió con valor. Carver gave himself to save us. I don't want a hero. I want my son. How could you let him charge off like that? Your little brother. My little boy. Mother, we can't stay here. Carver wouldn't want his sacrifice to be meaningless. Allow me to commend your son's soul to the Maker, mistress. Ashes we were, and ashes we become. Maker, give this young man a place at your side. Let us take comfort in the peace he has found in eternity. I will never forget you, Carver.
No sé si es el pragmático o... Venga, vamos a ver. Leave him. The Darkspawn are gaining by the minute. Bueno, Flames. hay que ser duro. We're too late. ¡Ay, más no! We're under. ¿Pero cuántos de estos hay? Voy a acelerar esto un poco. A ver, ya no salen ogros, ¿vale? Entonces voy a hacer una cosa, porque es que si no se alarga esto demasiado. Voy a ponerlo en difícil, ¿vale? Y así se acelera esto un poquito, porque es que si no... What a surprise. Si no, estamos aquí media vida. A ver, es que no quiero que el vídeo tampoco... Mira, están atacando a Wesley, creo. Vale, estos aturdidos. Esta que invoque al demonio este de fuego. Uf, vienen todos a por. No saben nada. No es tonta la inteligencia artificial de este juego, no. Ni mucho menos. Venga, vamos a ver. Encima todavía con 3. Ah, vale, bien. There's no end to them. Que era matando al primero. No creéis que ahora nos tenemos que enfrentar a un dragón, ¿eh? Porque no es un dragón en verdad. Well, well. What have we here? It used to be we never got visitors to the wilds, but now it seems they arrive in hordes. No se puede. Impressive. Where'd you learn how to turn into a dragon? Perhaps I am a dragon. If so, count yourself lucky. The smell of burning darkspawn does nothing for the appetite. If you wish to flee the darkspawn, you should know you are heading in the wrong direction. Wait, you can't just leave us here. Can I not? I spotted a most curious sight. A mighty ogre vanquished. Who could perform such a feat? But now my curiosity is sated and you are safe for the moment. Is that not enough? Okay. We won't be able to get through the Darkspawn on our own. They are everywhere, or soon will be. Where is it you plan to run to, hmm? We need to get to Kirkwall, in the Free Marches. Kirkwall? My, but that is quite the voyage you plan. Your king will not miss you, hmm? Yeah, vamos a poner. King Kalen was betrayed. There's nothing for me here. I see. Hurtled into the chaos, you fight, and the world will shake before you. Is it fate or chance? I can never decide. It appears fortune smiles on us both today. I may be able to help you yet. There must be a catch. There is always a catch. Life is a catch. I suggest you catch it while you can. Maybe we shouldn't trust her. I don't even know what she is. I know what she is. The Witch of the Wilds. Some call me that. Also Flemeth.
Asha Belinar, an old hag who talks too much. Does it matter? I offer you this. I will get your group past the Horde in exchange for a simple delivery to a place not far out of your way. Would you do this for a Witch of the Wilds? Should we trust her? Wesley is injured. We'll never escape the Darkspawn. If you need to, leave me behind. No. Está, I said I would drag you out if I had to, and I meant it. luce mal, tío. What is a Witch of the Wilds exactly? A chastened legend. Witches that steal children. Bah, as if I had nothing better to do. You're an apostate? Yes, just like you. You would go through all that trouble to have something delivered? I have an appointment to keep. It is far more convenient this way. Happily, you're not without your own needs. How much trouble will this delivery be exactly? About as much trouble as my saving your lives not 5 minutes ago. Good point. If you knew my daughter, you'd know how seldom I hear that. I have to reach Kirkwall first. But you will do it. There is a clan of Dalish elves near the city of Kirkwall. Deliver this amulet to their keeper, Marithari. Do as she asks with it, and any debt between us is paid in full. Before I take you anywhere, however, there is another matter. No, leave him alone. What has been done to your man is within his blood already. You lie! She's right, Aveline. I can feel the corruption inside me. What are you talking about? From the Darkspawn. All that blood. I knew when it happened. Then how much time before you? Not long now, if I am any judge. This corruption is the permanent sort, I take it. The only cure I know of is to become a Grey Warden. And they all died at Ostagar. Not all, but the last are now beyond your reach. Aveline, listen to me. You can't ask me this. I won't. Please. The corruption is a slow death. I can't. ¿Qué seleccionamos? Esto. Whatever you're going to do it. We can't wait. Be strong, my love. Without an end, there can be no peace. It gets no easier. Your struggles have only just begun. Flemeth, I thought that might interest you. you expect me to believe a myth swooped out of the wild to save the champion? Oh, come now, Seeker. Do I need to recite the tale of the Warden as well? No. Perhaps I shouldn't be surprised to hear of her involvement. I liked my version better, too. What else aren't you telling me, then? Did she send someone with the champion? In a matter of speaking. So it's true. Continue.
But if you tell me they all flew to Kirkwall on a dragon... Nothing so fanciful, I assure you. The witch kept her word and got them to Guaran, where they took ship. They sailed north across the waking sea, lashed by terrible storms. 2 weeks they spent in that dark hold, packed in with the fearful and the desperate. And then they saw it. Kirkwall, the city of chains. Long ago it was part of the Imperium, slaves coming from far and wide to work the quarries. Now, it's a free city, but I use the word loosely. Sail through those black cliffs and you'll see what the slaves of old saw. The gallows, welcoming you. That's where their ship landed, with all the rest. Bueno, pues ya que hemos conocido la primera quest giver aquí del juego, aquí lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Yo creo que hay una cinemática, la tengo que dejar, y ya corto después de ella, y espero que os haya gustado. Nada más que se me autoguarda el juego, o sea que sin problema. Y este es donde va a transcurrir la mayor parte del juego, en esta ciudad, Kirkwall. Que bueno, los gráficos están bien para 2011, pero bueno, en algunas cosas están mejores que otras. Estas piedras ahí tan angulares han quedado un poquito atrás. Pero bueno, lo tuvieron que hacer con prisas en el juego y la arquitectura, eso sí, está... Y ya veréis que tengo mods para mejorar el aspecto incluso de la misma. They're not letting anyone into the city. What? There can't be. It's true. Look at them all. They're Fereldans, just like us. Fleeing for their lives. And they would throw us all back to the wolves. Unbelievable. I'm only surprised they let us dock. We need to find Gamlen. Our family has always been highly regarded in Kirkwall. He can do something, I'm sure of it. Let's hope he received your letter. The guards seem to be reporting to that man. Perhaps we should speak to him. Pues muy bien, esta es la nueva misión. A Evelyn le caemos peor, porque hemos seleccionado una cosita que... que le ha hecho cabrearse, ¿vale? No es tan fácil a veces hacer las selecciones, no son tan obvias. Y nada, pues todo chicas aquí en el grupo de momento, pero ya sumarán pues gente de lo más variopinto aquí en el puerto de Egipto. Nada, lo dejo ya aquí. Y espero que os haya gustado. El próximo capítulo ya en Kirkwall. Nos vemos. Chao.